Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta puesta en circulación. La Editorial Universitaria Bonó se siente agradecida con ustedes por haber apartado un momento en sus agendas y con el Archivo General de la Nación, que lastimosamente pasa por la pena de la muerte de la compañera del doctor Casá, pero de igual forma le acompañamos en su sentimiento y agradecemos que aún así haya permitido este espacio para dar a luz a este libro de Médar Serrata titulado La poética del trujillismo, épica y romance en el discurso de la era. Es el número 3 de nuestra colección Ensayos Bonó, siendo el primero Prostitutas, una ventana a la dramaturgia dominicana de la actriz e investigadora Ingrid Luciano, y el segundo libro del escritor Manuel García Cartagena titulado Verse, Pensarse y Saberse Dominicanos. Estos libros al final les podemos decir nuestros puntos de venta para que puedan tener la colección Ensayos Bonó de esta editorial. Quiero dar las gracias y saludar al señor Pablo Mella, director de la Editorial Universitaria Bonó, que nos acompaña. Agradecemos al señor Médar Serrata, docente, investigador, autor del libro que hoy ponemos a circular. Muchas gracias. Al señor Fernando Valerio Holguín, quien es docente, investigador y, sobre todo, miembro de nuestro consejo editorial. Muchas gracias por acompañarnos. En representación del doctor Casá nos acompaña el señor Idelfonso Álvarez, quien es encargado del Departamento de Investigaciones de este archivo que hoy nos acoge. Muchas gracias. Y con esos aplausos a todos ustedes que se han dado cita en esta noche. Claro, iniciemos este evento con la intervención del director de esta editorial, el señor Pablo Mella. Muy buenas noches. Reiterar el agradecimiento de la presencia de ustedes, acompañando el lanzamiento de este libro. Me toca sobre todo acoger la obra dentro de la colección en la que hemos decidido colocarla y dentro del espíritu de nuestra editorial. Como ustedes saben, las editoriales universitarias tienen como finalidad publicar aquellos tipos de investigaciones que van en la misma línea de los objetivos de la institución a la que pertenecen, de la institución de educación superior. A diferencia de las editoriales comerciales, las editoriales universitarias pues publican normalmente una literatura no tan, vamos a decir, no tan de fácil acceso, no tan agradable a la lectura en el sentido de entretenimiento. Y también, que es lo más importante, como velan por la calidad del trabajo que se publica, pues no siempre son como se abren a publicar cualquier cosa. Es decir, que hay una exigencia en la publicación. Y por último, y en la línea del primer punto que trataba, pues la obra tiene que reflejar de alguna manera el espíritu o la misión de la institución universitaria. Entonces, en este sentido, las editoriales universitarias son netamente diferentes de las editoriales comerciales, donde llegando a un extremo hay editoriales comerciales que tienen, vamos a decir, más nivel académico, pero hay editoriales que hoy día que publican de todo, simplemente hay que pagar los costos que piden y sacan eso. Bueno, pues nosotros no funcionamos así. Nosotros hemos querido ofrecer a la intelectualidad dominicana en las 3 áreas de nuestra institución superior, que son las humanidades, las ciencias sociales y la filosofía, una plataforma de publicación con revisión de pares, para que la publicación tenga, por así decir, el aval
de un nivel universitario, además de facilitarle a los escritores dominicanos, algunos de los cuales están aquí presentes, ¿no?, la tarea difícil de financiar, ¿no?, de financiar el costo de la edición. Normalmente nuestras instituciones no facilitan ese apoyo en la publicación de las obras, y para nosotros es realmente una satisfacción poder apoyar obras de calidad que no van a ser ventas como obras de entretenimiento, etcétera, para el gran público. Es un objetivo para un público más especializado, e inclusive no solamente especializado en la línea, ¿no?, de la disciplina, sino también en las temáticas, ¿no? Uno puede ser, no sé, especialista en literatura, que es el caso que nos ocupa, y estar interesado en literatura contemporánea y no en literatura antigua, ¿no? Entonces, digamos que esos son los filtros por lo que pasan este tipo de obra más académica, y por el filtro por el que tiene que pasar también una obra que quiere plantear una comprensión novedosa de la cultura dominicana y de la cultura y de la sociedad dominicana. Entonces, en ese sentido, estas obras tienen también, las que estamos publicando, algún elemento contracultural, ¿no? Normalmente se suelen publicar con más facilidad obras que van acordes con lo que se llaman los discursos hegemónicos, y son menos publicables aquellas obras que cuestionan un poquito lo que se repite, ¿no? Lo que se repite. Digamos entonces que las obras que hemos publicado hasta este momento tienen ese tonillo contrahegemónico, ¿no? Ese saborcito a disidencia de las maneras normales de interpretar la cultura dominicana. En el caso que nos ocupa, pues bueno, como que se aplica todo lo que he dicho, y no se aplica porque la obra que ponemos a circulación esta noche tiene mérito propio. Ha ganado el Premio Nacional Anual de Ensayo 2018, ya había sido reconocida en el territorio nacional, pero curiosamente, que es una obra muy crítica, no fue editada por el Ministerio de Cultura, que lo premió. Y entonces tuvo que ir a buscar su primera edición en Puerto Rico. Y entonces, cuando yo ni sabía ni que existía esa obra, y cuando tuve la grata, no sé, la grata gracia, redunde la valgancia, valga la redundancia, de conocer a Médard, y Médard me enseñó su obra, yo dije, esto hay que publicarlo. Creo que la primera edición tenía 300 ejemplares, 200, ¿no? Algo así. Sí, ni se acuerda, fueron muy poquitos. Y evidentemente un público muy selecto de nuestro país, muy selecto, conocía la obra. Pero yo iba preguntando por distintos sitios y no se conocía la obra de Médard Serrata. Entonces ahí fue que dijimos, nos vamos a sacar entonces una segunda edición. Por eso es que digo que de alguna manera esta obra llega con sus propios méritos, y no es simplemente que nosotros, por así decir, apoyamos a Médard Serrata para que su obra tenga una cierta sello, sino que es al revés. Médard Serrata nos regala su brillante pluma y su premio para que nuestra editorial siga cumpliendo con su misión. Aquí se invirtieron los papeles, y es Médard que nos honra con su texto. Yo voy a decir dos cositas más en función de director, y voy a caer en la tentación hasta que César me mande a callar. ¿Dónde está César? Ahí atrás. Hasta que César me mande a callar, porque yo estoy súper entusiasmada con la obra y yo quiero decir alguna cosa de la obra, aunque no me toca decir nada. Yo me voy a permitir decir alguna cosilla. Lo que me queda por decir es lo siguiente. Nuestra editorial ha decidido organizar sus publicaciones en 5 grandes colecciones, ¿no? En 5 grandes colecciones. La que ha tomado más cuerpo hasta ahora
como que ha tenido una identidad más clara por su misma génesis, es la colección Diáspora Dominicana, que tiene como objetivo publicar a los estudiosos de nuestra cultura, sociedad, etcétera, que viven fuera del país y que de alguna manera y hacen vida académica fuera del país, y que de alguna manera siempre aportan una mirada distinta de los que vivimos sobre el territorio nacional. Siempre hay como un aporte, una exterioridad que es muy sana para la comprensión. Entonces, en ese sentido, hemos publicado ya 5 obras ahí, y la verdad que nos faltan 2 o 3 del famoso corpus que comenzó con la obra de Silvio Torres Sayán, ¿no? El retorno de las yolas, que ofrece una clave de lectura discutible, como todas las claves de lectura, pero que realmente renueva la discusión de la comprensión de la cultura dominicana. La otra colección, que fue con la que comenzó la editorial, se llama Pensamiento y Vida. Originalmente iba a ser la única colección, es un título muy abierto, ¿no? Pensamiento y Vida, como que elegimos eso porque ahí, como quien dice, cabe todo. Pero hoy día, en la evolución que ha tenido y el crecimiento que ha tenido nuestra editorial, Pensamiento y Vida la estamos dedicando sobre todo a las reflexiones que tienen que ver con el pensamiento cristiano y la comprensión cristiana de la sociedad. La otra colección que que estamos desarrollando es precisamente esta, que se llama Ensayos Bonó, y voy a leer la descripción que está en la solapa. Esta colección incluye ensayos originales y debates de ideas sobre problemas políticos, económicos, sociales y culturales, tanto de carácter global como de carácter local, así como obras documentales que sirvan de herramienta y referencia para abordar estos problemas. Esta colección acoge también encuestas, memorias, entrevistas y testimonios, procurando hacer sinergias con otras instituciones académicas. Y por eso estamos aquí en el Archivo General de la Nación. Es decir, el libro, el trabajo editorial no es solamente publicar este objeto que se llama libro, sino que también es la divulgación del contenido y la formación de redes de investigación y de discusión. Y como en la introducción se nos explicó, César Arias, hasta ahora este es el número 3 de la colección. La primera obra es de Ingrid Luciano Sánchez, una obra muy interesante sobre la dramaturgia dominicana, vista desde la temática de las prostitutas. Y la de Manuel García Cartagena, Verse, Pensarse y Saberse Dominicanos, que también con una revisión muy profunda a partir del estructuralismo y de esa síntesis tan original de Manuel García Cartagena, pues nos provoca a reflexionar sobre lo dominicano. La tentación que tengo, y creo que voy a resistirla bien, es señalar lo que para mí más me impactó, y de paso me imagino que después lo comentaremos con más calma con Médar y con Fernando en algún encuentro por ahí más amistoso. A mí lo que me parece importante de esta publicación, estoy hablando como lector, no estoy diciendo que es lo más importante de la obra, sino de cómo me impactó a mí como lector, es la finura en que Médar Serrata toma 2 categorías analíticas de la crítica literaria, que son la de épica y la de romance, ¿no? Y a partir de esas 2 categorías, explicando claramente lo que es la épica, según la metodología del libro, y lo que es el romance, va releyendo obras que de repente comienzan a revelar su carácter hegemónico. Esa es la gran finura, y uno lo ve más claro gracias a la metodología que crea y que articula Médar Serrata, para mí de manera magistral, literalmente, es decir, como maestro, él es educador, y después de manera tan clara. El libro, a pesar de lo que dije, de que los textos académicos son más densos de lectura, este libro, por lo menos a mí, me resulta súper agradable de leer, y uno arranca a leerlo y no lo quiere soltar
de la claridad y de cómo va llevando y cómo avanza, y uno no desea soltarlo. Eso es una cosa impresionante. El punto que más me esclareció por su potencia sistemática es de los elementos que él describe de la épica y del romance, lo contrapone, es que la épica instaura una lectura lineal del tiempo para que pueda desembocar en un sujeto mesiánico. Esa es la épica del trujillismo. Mientras que el romance instaura un tiempo fragmentado y caótico en que las vicisitudes te van llegando y no la puedes clasificar fácilmente. Lo último que iba a hacer cuando me dijeron escribe algo, dije no voy a escribir. A su manera es también la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzsche, ¿no? Es decir, hay elementos de esta idea de un mundo bien compuestico, pero compuestico por la pluma. Entonces, es precisamente este carácter épico de la cultura hegemónica dominicana el que queda como desnudado en esta obra. Y me quedó, a raíz de ese, hay más elementos, ¿no? Que la constitución del héroe, hay más elementos en el análisis, ya lo escucharemos en Fernando, pero esta idea de que naturaliza la historia, ¿no? Llegó el que tenía que llegar, ¿no? El que corona el tiempo llegó, el que necesitábamos. Me hizo ver una cosa, y ahí sí yo concluyo, que la poética del trujillismo sigue viva. Gracias. Gracias, Pablo, por esta intervención que da inicio a nuestro encuentro. De inmediato escucharemos a Fernando Valerio Holguín, que, como decía al inicio, es miembro del Consejo Editorial, es decir, que es uno de los que tiene voz y voto para que los libros de la editorial puedan llevar este sello o, en su defecto, que en una próxima oportunidad puedan ser parte de nuestras colecciones. Y Fernando va a tener a su cargo una presentación de este libro. De igual forma, les adelanto que en la editorial universitaria Bonó pueden conseguir el libro de Fernando que está fuera de colección, titulado 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación. Un libro sustancioso y que para nada va a incitar al pleito intelectual, ¿verdad que no? Con ustedes, Fernando Valerio Holguín. Gracias, César. Es decir, que hay otra colección que es fuera de colección. Exacto. Muy buenas noches. Estoy un poco afónico y estereofónico porque me resfrié. Si se escucha un gallo por ahí que salga, me van a excusar. Muy buenas noches. Agradezco a la editorial universitaria Bonó la invitación para presentar el libro La poética del trujillismo, épica y romance en el discurso de la era. A Médar Serrata, quien nos honra con su presencia, y a ustedes por su asistencia esta noche. ¿Qué hacer en estos entre 10 y 15 minutos que me han sido otorgados? Más que respuestas, tengo muchas preguntas para el autor de este libro. Acerca de la poética del trujillismo podrán decirse muchas cosas, escribirse enjundiosas reseñas, pero lo que haré esta noche será exponer el índice para que ustedes tengan una idea del contenido, exponer la tesis central, resumir y glosar algunos de los conceptos más importantes, señalar las bondades y originalidades del libro, que son muchas. No hablaré de la bibliografía de Serrata para no repetir la presentación a cargo de César Arias, o ya Pablo presentó en parte.
Diré, sin embargo, por la pertinencia del caso, que la poética del trujillismo está basado en la investigación para la disertación doctoral de la Universidad de Texas en Austin, 2009, y fue merecedor del Premio Anual de Ensayo Pedro Enrique Ureña 2018. Ya Pablo lo dijo. La presente edición ha sido aumentada, ampliada y matizada. La poética del trujillismo consta, además de los agradecimientos, que en la Academia Norteamericana se han convertido en un subgénero literario en sí mismos, 2 prólogos, a la primera y a la segunda edición, introducción, los poetas trujillistas como intérpretes de la historia, el capítulo 1, de la historia como ciencia a la historia como sentimiento, los 2 Enriquillos de Manuel Arturo Peña Valle. Capítulo 2, borrar y preservar, Joaquín Balaguer o la monumentalidad de la violencia. Capítulo 3, hacia una épica de los vencidos, Tomás Hernández Franco y el mito del origen de la raza mulata. Capítulo 4, en los márgenes de la modernidad, Ramón Marrero Aristi o las tribulaciones del romance. Y finalmente el epílogo, la permanencia de la épica. Me gustaría comenzar con lo que este libro no es. Como ustedes pudieron escuchar en el índice, la poética del trujillismo no es una investigación sociologista y mecanicista acerca de la era de Trujillo. No es un libro acerca de la novela del Trujillato. No es un libro de historia. No es una biografía de Trujillo. Este libro es, al contrario, un análisis del trujillismo como discurso e ideología privilegiados que el crítico diagnostica como provenientes de la tradición épica y del romance. En el prólogo a la segunda edición, a partir de un poema de José Núñez de Cáceres, Médar Serrata plantea el carácter épico que adopta la historia, no solo en Latinoamérica, sino también en la República Dominicana. Por lo tanto, la relación entre poder y épica de los vencedores. En palabras del propio crítico, cito, mi trabajo se aproxima al discurso trujillista, visto como escenario de una lucha entre la épica de los vencedores y la épica de los vencidos, que el crítico norteamericano David Quint identifica como el romance, entendiendo, entre muchas de las definiciones de romance, un relato, cito, ficticio en verso o en prosa que narra aventuras improbables de personajes idealizados en algún lugar remoto o encantado, o en un sentido más amplio, una tendencia en la ficción opuesta al realismo. Fin de la cita. Asimismo, Serrata examina estos romances o discursos del romance que vendrían a socavar el discurso oficial y la ideología dominante, lo que da lugar a la lucha entre el discurso épico y el discurso del romance. Pero, ¿por qué el trujillismo? Tanto el trujillato como el trujillismo han constituido una matriz discursiva inagotable. A ver que no se me paguen las páginas como a Hipólito. Y han sido objeto de múltiples ensayos históricos, sociológicos, económicos, así como también de diversas representaciones en la literatura dominicana de la segunda mitad del siglo XX. El interés y la fascinación por dicho periodo y su matriz discursiva parecen incrementarse con los años. Esto se evidencia en la cantidad de libros publicados por especialistas que aparecen en los catálogos de las editoriales y de las librerías dominicanas y extranjeras. De periodo histórico, el trujillismo se ha convertido en lo que Michel Foucault llama una formación discursiva con diferentes vertientes y especialidades. Para Foucault, una formación discursiva puede definirse como un conjunto de tipos de enunciación, conceptos, elecciones temáticas en los cuales se puede encontrar, cito, una regularidad, un orden, correlaciones, posiciones en funcionamientos, transformaciones, fin de la cita,
Creo que en la tensión entre la épica y el romance, pese a mantener una regularidad, también hay un desborde, es decir, va mucho más allá. Pero, ¿por qué decide Serrata escribir acerca de los discursos de una época que parece tan lejana y cercana al mismo tiempo? ¿O será que para hablar del presente Serrata decidió hablar del pasado? Y es que son tan actuales sus afirmaciones, voilà, Pablo, que al menos sospecho que, como Walter Benjamin, Serrata, con respecto a los discursos del pasado, no solo los analiza en su contexto, sino que también los rescata para el presente y los utiliza como crítica de este mismo presente. Como diría Melissa Belver, lo nuevo deviene del pasado, ya que se posiciona en el siglo XX para hablar del siglo XXI. Pero volvamos a la pregunta, ¿será que Serrata prefiere ir al pasado para hablarnos del presente? Según Walter Benjamin, cito, el pasado solo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad. Fin de la cita. Esa imagen relampagueante es la lucha entre los campos políticos e intelectuales tan parecida a la actual. Estas citas extraídas del libro de Serrata me parecen de una actualidad extraordinaria. Cito a Serrata: la poesía sorprendida en lo que se revela una vez más el deseo de domesticar la diferencia incorporándola al relato del discurso dominante. Fin de la cita. Otra cita: las publicaciones de la época con lo que se exponían al ostracismo y la censura. Fin de la cita. Cuando Serrata habla de los poetas y historiadores de la era, habla sin decirlo también de los poetas contemporáneos y su relación con el Estado. Serrata es muy claro acerca de la relación entre el campo político y el intelectual y explica, advierte, con respecto a Marrero Aristi, cito, el autor de Ober cruzó los límites de esa relación al permitir que las contradicciones que había denunciado en su literatura afloraran peligrosamente a la superficie de su práctica política. Fin de la cita. Menos mal que hoy en día no se llega al extremo del asesinato por una disputa literaria, solo al ostracismo. De nuevo, Walter Benjamin. No estoy seguro de que esta cita es pertinente aquí, pero como me gusta tanto, trataré de encajarla de algún modo. Refiere Benjamin que, cito, cada época sueña la siguiente. Fin de la cita. De ser así, nos habrá soñado el trujillato en cuanto al antihaitianismo, el autoritarismo, la sujeción al poder por parte de los intelectuales. ¿En qué más nos habrá soñado la era de Trujillo? En que podremos vernos como un espejo onírico. Pero, para no caer en el síndrome de Pepito y el gusano, si quieren al final les cuento el cuento de Pepito y el gusano, volvamos a la poética del trujillismo. En su libro, Serrata no se atiene a la clasificación tradicional de los discursos. Igual analiza el poema Yelida de Hernández Franco, que los ensayos sobre la novela Enriquillo que hace Peñavalle. Asimismo, analiza monumentos, ruinas, para plantear su tesis sobre el discurso de Balaguer. El trabajo de Serrata es el de un semiólogo. Está más interesado en la interseccionalidad de los signos que en los discursos tradicionales. Novedosa interseccionalidad, la que plantea Serrata, en la que analiza un discurso, deconstruye el etos de un intelectual, examina el contexto y rastrea en la concepción de Bourdieu el paso de un pensamiento lírico a un pensamiento político. El análisis que Serrata hace del discurso trujillista es original y novedoso. El contrapunto entre la épica y el romance, su tesis central, le da fuerza al análisis,
unido a una acuciosa y exhaustiva investigación, rigurosidad en las citas, riqueza en las notas, como la nota número 11, que es delicia de leer, el cuidado en el detalle, que permite al lector no solo informarse, sino también provocar el debate con argumentos bien planteados y documentados. Finalmente, yo, que he sido llamado crítico cáustico e inquinoso, bajo riesgo de caer en un ditirambo ampón, solo tengo palabras de elogio ante la excelencia de la poética del trujillismo. Debemos agradecer a Médar Serrata tan importante contribución al pensamiento dominicano y a la editora universitaria Bonó por dar a conocer y poner a disposición del público este libro que podrán adquirir aquí esta noche, autografiado por el autor. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por compartirnos estas palabras. Poeta y ensayista dominicano. Obtuvo su doctorado en literatura hispánica en la Universidad de Texas en Austin. Es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Estatal del Gran Valle en Michigan. Su libro, La poética del trujillismo, épica y romance en el discurso de la era, como ya lo hablaban Fernando y Pablo, recibió el Premio Anual de Ensayo Pedro Enrique Sureña en 2018. En el 2022 obtuvo la prestigiosa beca Fulbright para realizar un trabajo de investigación en este Archivo General de la Nación e impartir docencia en el Instituto Superior Bonó en Santo Domingo. En el 2023 recibió una mención honorífica en los premios de la Asociación de Estudios Latinoamericanos por la sección Haití, República Dominicana, con su artículo Los verdaderos y únicos huesos de Colón, reliquias, archivos y montajes de descubrimiento puestos al revés, entre otros reconocimientos que ha recibido en su ejercicio como docente e investigador. Con nosotros, Médar Serrata. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de la editorial universitaria Bonó, en especial a su director, el profesor Pablo Mella, por la invitación a publicar este libro en una de las colecciones de la editorial. A César David Arias por el cuidado que ha puesto en esta edición. Agradecer también al profesor y amigo Fernando Valerio Holguín por la presentación que acaba de hacer, que muestra una vez más su agudeza crítica. Hay muchas personas a las que agradecer cuando se edita un libro. No los voy a mencionar a todos, están en el propio libro, ¿no? En esa sección que Fernando Valerio considera ya un género en sí mismo. Pero no quiero dejar de mencionar también al pintor Chichi Cordero, que nos cedió la imagen para la portada, Apoteosis de un dictador. Yo pienso que no hay mejor imagen para la portada de este libro, ¿no?, que esta pintura que Chichi Cordero nos cedió, y agradecerle de paso al poeta Plinio Chaín, mi amigo poeta de muchos años, quien fue el que hizo posible el contacto con Chichi Cordero. Bueno, el profesor Mella me ha pedido no teorizar mucho esta noche, con lo cual me facilitó el trabajo enormemente, sino más bien hablar un poco sobre la génesis del libro. Y este libro surgió, la idea del libro surgió en primer lugar de un trabajo que escribí
para un curso de análisis de textos, de análisis de texto para estudios culturales en la Universidad de Texas. Al final del semestre, en ese curso, yo escogí escribir mi ensayo sobre el libro Guía Emocional de la Ciudad Romántica, de Joaquín Balaguer. Me pareció que ese sería un libro apto para el tipo de ejercicio crítico que estábamos haciendo en el curso, por la conjugación, ¿no? La relación entre imagen y texto. Pero la verdad sea dicha, yo conocía el libro, sí, lo había visto como objeto, pero no lo había leído. Sencillamente intuía que podría ser un buen material para analizar en ese curso. La edición que yo conocía era la de 1974, una edición que tiene fotografías de Max Poe, ¿no? De la ciudad colonial, y textos en prosa y verso del doctor Balaguer sobre los monumentos arquitectónicos de la ciudad. Una serie de cosas ocurrieron en el proceso de escribir el trabajo. La primera es que descubrí que esa no era la única edición. Ese libro se ha editado probablemente 5 veces por lo menos. Yo me enfoqué mi análisis en 4 ediciones. La edición que tenía la Universidad de Texas, la colección latinoamericana, era la de 1969, en la que no aparecían los poemas. Esa es la que leí en principio y me llamaron la atención 2 cosas. Primero, que, como le dije a Rebeca, mi mujer, que estaba estudiando conmigo allí también en la Universidad de Texas, digo, este Obando se parece mucho a Trujillo. Pero el nombre de Trujillo no aparecía mencionado en ninguna parte en el libro. Entonces, el libro en la forma que tiene en esa edición de 1969 también tenía algo extraño en su estructura. A mí me parecía que algo faltaba. Entonces descubrí que había una edición anterior. La edición original es del año 1944. Fue publicada para la conmemoración del centenario de la independencia y ganó un premio y tal. Esa edición no la teníamos en la universidad, pero la Universidad de Texas la gestionó, prestada de la Universidad de Harvard. Y el día en que fui a recogerlo a la biblioteca Perry Castañeda, estaba manejando el coche de mi hija, estaba mal estacionado, entonces Rebeca se quedó dentro del carro mientras yo iba a buscarlo. Yo recuerdo haber caminado con el sobre, el libro estaba dentro de un sobre y yo estaba casi temblando de emoción, la expectativa de ver qué encontraba en esa primera edición. Y lo que encontré fue que la primera edición de Guía Emocional no tenía fotos. No estaban las fotos de los monumentos. Yo no podía concebir ese libro sin las fotos, que era un elemento tan importante del libro que yo había visto en la biblioteca de mi padre cuando era un muchacho. Solo había 2 imágenes, una del dictador Trujillo de pie en posición marcial, ¿no? En la primera página, con el elogio que se esperaba de todos los libros publicados en esa época, y una segunda imagen de Nicolás de Obando, una pintura de Obando que no es la que todos conocemos, que está en el hostal.
este Obando parecía más bien una especie de Rasputín, con una barba muy larga, ¿no? Y una cara malévola. Bueno, al leer, otra cosa que me sorprendió, casi la tercera parte de esa edición estaba dedicada a la ciudad Trujillo. Ese era el elemento que faltaba. El libro, en su estructura, la estructura de la edición original, presentaba a Nicolás de Obando como una figura en el términos de Auerbach. Es un término bíblico, efectivamente, como una prefiguración de Trujillo. Y la ciudad colonial, y con ella la empresa de la conquista, como una figura de la patria nueva de Trujillo. Entonces ahí surge mi interés en estudiar este discurso, ¿no?, que presentaba esa estructura lineal entre un pasado idealizado, el pasado colonial, y un presente que se proyecta proféticamente hacia el futuro. Este fue entonces el origen de mi tesis doctoral, ¿no? Empecé un trabajo de investigación y que dio como resultado una tesis en la que yo planteo, como bien dijeron ya el doctor Mella y Fernando Valerio Holguín, presenta el discurso trujillista no como un discurso homogéneo, como se suele caracterizar, sino como el escenario de una lucha entre dos tradiciones épicas. Lo que David Quint llama la épica de los vencedores, que tiene como modelo la Eneida de Virgilio, y que presenta, ¿no?, le otorga a la narración un significado político y que tiene una estructura teleológica, por un lado, y por el otro lado, la épica de los vencidos, el romance. Yo creo que explico en algún lugar en el libro una de los retos que tuve al traducir esta tesis, que fue escrita originalmente en inglés al español, fue la traducción de la palabra romance, porque en español romance tiene otro sentido, ¿no? Tiene varios sentidos, entre ellos el romance es un género poético, ¿verdad? Verso octosílabo, y no es en ese sentido que lo utilizo acá. En inglés se pronuncia romance, pero bueno, uno tiene que escoger. Al final no encontré otra alternativa, así que lo llamaremos romance en español. Y lo que caracteriza al romance es que adopta la perspectiva de los vencidos, los enemigos del imperio, a los que los vencedores asimilan ideológicamente con la barbarie, la naturaleza, lo irracional, el caos. Entonces, el modelo de este género es, según David Quint, la Farsalia de Lucano. Bueno, ya no voy a expandirme mucho, ya se ha hablado bastante de cuáles son algunas de las características del romance. En pocas palabras, quizás lo más llamativo es su carácter episódico, su aparente falta de dirección, lo opuesto de la épica, que tiene esa estructura lineal, esa linealidad, ¿no? También el romance suele tener un final abierto. Una de las imágenes recurrentes del romance épico es la imagen del barco a la deriva, por ejemplo.
la idea del fracaso y de la incertidumbre. Es una imagen recurrente en el discurso trujillista. Es decir, la nación como un barco a la deriva, ¿no? Sumida en el caos, hasta que llega Trujillo y le da dirección y le da sentido. Bien, el discurso oficial trujillista es entonces un discurso, es una épica de los vencedores. Ahora, hay otra corriente en el seno del trujillismo, ejemplificada por las obras de Tomás Hernández Franco y Ramón Marrero Ariztí, que rompe con esta tradición. En mi libro yo intento leer el poema Yélida estableciendo una relación intertextual con los ensayos de Hernández Franco sobre la poesía negra o poesía mulata, e intento demostrar que Yélida es una épica de los vencidos. Su héroe, si es que se le puede llamar así, no tiene un propósito épico. Ustedes, si recuerdan el poema, primero habría que preguntarse quién es el héroe del poema, ¿verdad? No está claro. Si es Yélida, Yélida no tiene ningún propósito épico, no va a fundar un imperio, no quiere conquistar nada. Tampoco lo es su padre, Eric, que acaba como vendedor de arenques en un puerto de Haití, ¿no? Yélida no tiene una estructura lineal. Ustedes pueden fijarse, por ejemplo, en los títulos de las secciones, un antes, otro antes, un después. La historia no está contada, ¿verdad? Y así termina el poema, con un final abierto. ¿Será posible algún día escribir la historia de Yélida? Lo mismo sucede con Over, la obra de otro intelectual de la dictadura, de Ramón Marrero Ariztí. Aquí los vencidos son las poblaciones negras del Caribe, los obreros de los centrales azucareros, ¿no? Over presenta una visión distópica de la realidad nacional. El central se caracteriza como una alegoría de la nación. Esto, recuerden, fue publicado en el año 39, 2 años después de la masacre de haitianos, en plena dictadura de Trujillo. Si uno lee el central azucarero como una alegoría de la nación dominicana, Over está haciendo una crítica directa o indirecta, ¿no?, a el concepto de la patria nueva. Ahora, Marrero no era todavía un funcionario de la dictadura cuando se publica la novela. Él va a unirse 2 años después, en el 41. Bien, entonces, esta fue, en líneas generales, la tesis que yo escribí, que defendí en la Universidad de Texas en el año 2009. El libro permaneció inédito por algunos años hasta que Bernardo Vega me contactó, me dijo que él lo había leído y me preguntó por qué ese libro no estaba editado en Santo Domingo, lo cual me lanzó en esa aventura de tener que traducirme a mí mismo. Si dicen que el traductor es un traidor, yo soy un traidor de mí mismo. Tuve que reescribir prácticamente el libro, que fue publicado por primera vez por Isla Negra Editores en Puerto Rico. Y bueno, esta segunda edición me ofreció la oportunidad de corregir algunos errores y de abordar algunos textos que yo no había estudiado antes. En
nuevo prólogo. En el prólogo a la segunda edición, yo empiezo con este poema de José Núñez de Cáceres, A los vencedores de palo hincado, para mostrar cómo desde los orígenes de la literatura dominicana, porque este es el primer libro publicado en República Dominicana, era un folleto, el primer libro literario, por lo menos, creo que en general. Desde sus orígenes, entonces, la épica de los vencedores, pues, ha ocupado un lugar importante en nuestra literatura. Y este es un poema que no ha sido estudiado prácticamente. Se le ha ignorado injustamente, a mi entender. Esta nueva edición amplía también la introducción para desarrollar el análisis de las características de la épica de los vencidos y me enfoco en esa parte en las críticas que hicieron los poetas de la poesía sorprendida a Pedro René Contín Aybar y Héctor Inchaustegui Cabral, que eran considerados poetas oficiales de la dictadura, por su colaboración con la revista Cuadernos de Cultura y por lo que los sorprendidos consideraban su traición a su primera poesía, la poesía de interés social que habían escrito sobre todo Héctor Inchaustegui Cabral. Bien, esa es la historia de la génesis del libro en pocas palabras. Espero que lo lean y que les haga reflexionar un poco sobre estos temas, que estoy seguro son temas que pueden ser abordados de muchas maneras, ¿no? Esta es solo una de ellas. Yo espero que a ustedes les parezca interesante. Muchas gracias. Gracias, Médar, por compartir unas pinceladas que nos ayude en la lectura de este libro. Algunas informaciones antes de despedirnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. La Editorial Universitaria Bonó cuenta con un canal de YouTube donde pueden luego, la semana próxima, pueden ver y compartir esta actividad, pero allí también tenemos otras puestas en circulación. Tenemos conversatorios, todas las actividades que hemos podido registrar, apoyándonos en las nuevas tecnologías. Allí la encuentran en nuestro canal de YouTube, Editorial Universitaria Bonó. También contamos con Facebook e Instagram, donde pueden seguirnos como @editorialbonó. A la salida pueden, y si necesitan ayuda para buscar nuestro usuario, pues nos pueden requerir a alguno de los chicos que están fuera asistiendo y a un servidor. Es importante que nos sigan porque a través de nuestras redes publicamos las actividades. Quien todavía no ha podido registrarse en el formulario que hemos llenado a la entrada, puede hacerlo a la salida para que se enteren de lo que traemos. Hacemos actividades mensuales y hay dos que puedo ir adelantándolas, y es que la editorial va a iniciar, creo que a finales de verano, un círculo de suscriptores. Usted podrá, por una cuota anual, recibir todo el material editorial de la Universitaria Bonó, y lo puede recibir en su hogar. Pero mientras tanto, puede encontrar nuestros libros en el edificio Bonó, en la Josefa Brea número 65, en la librería Cuesta, librería La Trinitaria, en tuslibrosencasa.com, que incluso pueden llevárselo a sus domicilios, y en Santiago estamos en el Centro León, así que nos pueden encontrar por allí. Otra iniciativa de la editorial es allá para septiembre, es un club de lectura, en donde vamos a desmenuzar
los libros de la editorial y donde es permitido, a mí me gusta esa palabra del pleito intelectual porque siempre existirá, donde podemos desmenuzar, porque yo sé que aquí nos vamos con la intriga primero, los que no han leído el libro, pero luego necesitamos ese espacio para compartir con el autor y con otros académicos que puedan hablar sobre el texto. A la salida podrán conseguir este libro de Médar a un precio de 700 pesos y al final de la semana próxima, esperemos, podamos tenerlos en las librerías y en los puntos de venta que ya había mencionado. Importante que tomamos tarjeta, así que no se vaya sin su libro, que disfruten de esta lectura de la poética del trujillismo. Podemos conversar y al salir también compartiremos una bebida refrescante. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tenía una pregunta? Ah, sí, claro. Admirado autor, se la voy a hacer sentado porque tengo problemas en las piernas. Esta noche yo estoy seguro que cenaré el libro suyo cuando el sueño me venza. Una pregunta que me parece muy importante para mi comprensión. ¿Qué título le puso usted en inglés a la tesis y cuál es su traducción de ese título? Como estamos grabando, por favor ven al podio. La pregunta del señor, que no se escuchó en la grabación, es ¿cuál título colocó en inglés? ¿Cierto? ¿Y qué traducción le da? ¿Y qué traducción le da? El título me parece original, creativo, sugerente y muy inquisidor. Gracias. Bueno, estoy tratando de recordar. Creo que la primera parte es idéntica. The Poetics of Trujillismo. Epic and Romance. No. Not Epic and Romance. The Struggles of Trujillo's Intellectuals. Las luchas de los intelectuales trujillistas o los debates, ¿no?, de los intelectuales trujillistas. Creo que ese es el título que tiene la tesis doctoral. Ojalá la memoria no me falle porque hace ya, 15 años que defendí esa tesis. Pero es fácil encontrarla porque está online, disponible, completa. Para explicar que poética no es una colección de poesía, que poética explica la noción de poética. Sí, poética se entiende, ¿no?, en el sentido de estructura o de convenciones literarias, estrategias discursivas más que nada. No es en el sentido de poesía solamente. De hecho, la tesis, como ya creo, y el libro, ¿no?, establece relaciones o diálogos intertextuales entre obras de géneros distintos. Así que hay poesía, hay narrativa, pero también hay ensayos, artículos de periódico, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Agradezco al señor Pablo Mella, director de esta editorial, a Fernando Valerio Holguín, miembro del Consejo Editorial, a Médar Serrata, autor de este libro, al señor Ildefonso Álvarez, quien es encargado del Departamento de Investigaciones de este archivo. Por favor, extienda a nombre de la editorial las condolencias al doctor Casá y el agradecimiento por permitirnos este espacio. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Disfruten de esta lectura y buenas noches.